Pues yo creo, Fabi, que arrancamos con este tema, que la verdad cuando te pones a investigar sobre los temas que estamos hablando, no deja de sorprenderte, sobre todo las cifras que se disparan ahí un poco, a mí me parece, vamos, porque en un artículo del diario de La Vanguardia, pues nos avisa, nos dice que la diabetes se dispara en España, que desde 2019 a más o menos fecha de hoy ha aumentado un 42% las personas que padecen esta enfermedad. Y a mí me parece un dato, vamos, un 42% es muchísimo. Y además, somos el segundo país de Europa, vamos en el ranking de personas con diabetes y tenemos hasta un 15% de la población, casi un 15% de la población con diabetes, con las consecuencias tan graves que puede traer esta enfermedad, claro. El año pasado, pues a nivel mundial murieron casi 7 millones de personas por la enfermedad de la diabetes. Y luego también otra cosa importantísima, que claro, hay casi un tercio de personas que tienen diabetes que no están diagnosticadas, que no lo saben, con lo cual tampoco llevan un tratamiento con las consecuencias que eso puede traer, porque a la larga, pues el cuerpo empieza a deteriorarse y puede traer consecuencias muy graves, incluso la muerte, claro. Y en Europa, pues hay unos 22 millones de personas aproximadamente, según los datos que nos ponen aquí en La Vanguardia, que tampoco están diagnosticadas, pero que sufren la diabetes, ¿no? Entonces, a mí me parece que, bueno, y luego un dato que también he leído, que en 2040 se prevé que al ritmo que vamos va a ser la séptima causa de mortalidad, la diabetes. Entonces, creo que estamos a tiempo de poder prevenir y si ya la tenemos, a lo mejor poder paliar o poder ralentizar esos síntomas, ¿no? Cuéntanos qué disfunción o qué órgano es donde se empieza vamos, sí, a las células empiezan a hacer cosas raras. Y efectivamente, lo que tú dices, hay mucha gente que no lo sabe. Yo por eso en la pequeña publicidad que hicimos puse la enfermedad invisible, porque muchos no son conscientes de que pueden desarrollarla o que están a punto de desarrollarla. Y lo que sí también me gusta a mí insistir en todo lo que yo he podido recabar de información, lo que sí se dice que las cifras asustan, evidentemente, pero que es un problema que es prevenible, que es una cosa que puedes prevenir, no es algo que diga lo voy a tener y punto. No, es algo que se puede prevenir. Entonces estuve también un poco intentando averiguar lo que es la diabetes, ¿no? Porque es una palabra que escuchamos constantemente, tenemos familiares, amigos que la tienen, pero luego tampoco nos paramos mucho a entender cómo funciona exactamente esa enfermedad. Y la explicación más sencilla que he encontrado es que tienes que imaginar que tenemos 10 moléculas de azúcar en nuestro cuerpo y también producimos 10 nuestro cuerpo produce 10 moléculas de insulina. De esa forma, las 10 moléculas de insulina se van a llevar las 10 moléculas de azúcar y entonces tenemos una estabilidad. ¿Qué ocurre? Que si aumenta mucho el número de moléculas de azúcar, pues las de insulina no dan abasto y es cuando la persona puede desarrollar diabetes. Ahí es donde estaría el problema, porque habría un desbalance entre la cantidad de azúcar en nuestro cuerpo y la cantidad de insulina que tenemos y que va a necesitar para combatirla. Entonces también los especialistas suelen decir pues, que por el estilo de vida que llevamos, la dieta, que también sabemos perfectamente que estamos llevando una dieta que nos hace daño, no podemos esconderlo, tontería mirar a otro lado, porque sabemos que en nuestra dieta hay muchísimas cosas que hay que modificar. También hay muchos problemas de sobrepeso, cada vez más, de hecho. Entonces, eso significa que cada vez va a haber más gente con diabetes. De hecho, yo leí también una cifra que me dejó completamente alucinada, es que cada 3 segundos hay una persona que desarrolla diabetes en el mundo. Cada 3 segundos. Es decir, tú fíjate lo que llevamos hablando,
cuántas personas lo han desarrollado, ¿no? Entonces, pues eso es algo que significa que tenemos que cuidarnos. Si hablamos del órgano que falla, entre comillas, el que no da abasto de alguna manera en producir insulina, estamos hablando del páncreas, que es el que produce esa insulina. Pero también están involucrados otros muchos órganos como el hígado, la célula grasa, los músculos, que curiosamente, otra cosa que también he aprendido, que los músculos juegan un papel importante en el metabolismo del azúcar. Entonces también a veces se pregunta que ¿es culpa del páncreas o el páncreas es la víctima? Pues realmente un poquito las dos cosas, porque nosotros comemos demasiado carbohidrato y demasiada azúcar, entonces el páncreas pues empieza a ir más deprisa, cada vez va más deprisa. Nosotros de alguna manera le estamos acelerando la velocidad que le pedimos para que consiga mantener el azúcar a su nivel, ¿no? Pero el problema es que nosotros seguimos mandando azúcar, seguimos mandando grasa y él sigue acelerando hasta que llega un momento en que dice, ya no puedo más. Y ahí ya es donde ya tenemos el daño hecho. Entonces, realmente podemos decir que es un proceso de abuso de mucho tiempo, que esto no es de un día para otro, sino que es algo que a causa de la acumulación, pues cuando se desarrolla la diabetes. Por eso es prevenible, precisamente, porque en algún momento podemos hacernos conscientes y decir, vamos a parar, ¿no? Y luego también me parecía interesante comentar los 3 tipos de diabetes que los solemos escuchar, pero tampoco muchas veces no sabemos lo que son exactamente. Está la diabetes tipo 1, que es una diabetes autoinmune. Es diferente al proceso que hemos comentado ahora, de que le estamos cargando demasiado al páncreas, sino que simplemente pues, es como todas las enfermedades autoinmunes, nuestro cuerpo que funciona de forma disfuncional y hace que un órgano trabaje más o menos de la cuenta. Tenemos el tipo 2, que ese sí es lo que hemos dicho, cuando el páncreas intenta dar abasto y no lo consigue porque lo seguimos cargando. Y también está la diabetes de tipo gestacional, que está relacionada con el embarazo. A mí lo que me preocupa mucho cuando he estado investigando el tema de la diabetes es que es algo que afecta a todas las células y todos los órganos de nuestro cuerpo. A la larga puede traer unas complicaciones que nos van a afectar al organismo entero. Entonces, quizás podemos comentar un poco esas complicaciones que se pueden dar, ¿no? Algunas la gente las conoce, pero quizás sería interesante comentarlas. Quizás tú sabes un poquito más de ellas. Sí, sí, la verdad es que, bueno, pues vamos viendo cómo se puede desbaratar todo el cuerpo, ¿no? Porque pues puedes tener riesgo desde padecer pues un infarto de miocardio a tener también, pues bueno, problemas cerebrovasculares. Por supuesto, insuficiencia renal, que ahí es donde a veces ya pues entra la diálisis o incluso hacer trasplantes de riñón en casos ya extremos. También la diabetes está relacionada con la ceguera, nos podemos quedar hasta ciegos, o sea que vamos tocando muchas partes del organismo. Y por supuesto, donde más hincapié se hace, donde más puede afectar son las neuropatías, que son esos daños de los nervios, las terminaciones nerviosas, especialmente de manos, o sea, de pies y piernas, que son características esos hormigueos, que se quedan los pies como dormidos. Y claro, tenemos insensibilidad y nos podemos dar un golpe, nos podemos hacer una herida y a veces no darnos cuenta y somos mucho más propensos a generar infecciones. Y esas infecciones cuesta mucho más el cerrarlas, el curarlas, ¿no? Luego también son las personas que tienen diabetes les cuesta más regular tanto la presión arterial como el colesterol. Y tenía alguna por aquí también que me ha llamado mucho la atención, que puede aumentar el riesgo de demencia. O sea, ya nos vamos
más lejos. Y, por supuesto, tener riesgo en enfermedades óseas, incluyendo la osteoporosis, por supuesto. O sea, que vemos cómo pues, afecta lo que estabas comentando tú, ¿no? A todas las células de todo nuestro cuerpo y, bueno, pues algunas con especial incidencia, sobre todo las terminaciones nerviosas, ¿no? Es donde esas neuropatías es donde más se puede notar. La calidad evidentemente se ve fuertemente afectada a todos los niveles, ¿no? Y luego quería comentar que estas personas a veces, bueno, a veces dan síntomas de lo que puede ser y otras veces no tanto, porque yo tengo un compañero de trabajo que hace 2 meses le han detectado diabetes y ha sido en un control rutinario, porque él, por ejemplo, no era de las personas, porque las personas con diabetes suelen tener sed y necesidad de beber líquido, agua, ¿no? Y también otra característica es que necesitan comer como más a menudo, como que tienen siempre la sensación así de hambre. Y, por ejemplo, pues esta persona no le había pasado eso. Y bueno, sin embargo, pues tenía unos niveles de azúcar bastante considerables. Y la verdad es que, bueno, se ha puesto a dieta y ha bajado en 3 meses más o menos 13 kilos. 13 kilos. Y bueno, recomendaciones, por supuesto, movimiento. Hay que moverse, hay que quemar eso que estabas diciendo tú hace un momento de todas las calorías que metemos, azúcares, carbohidratos, que no les quemamos y al final el cuerpo ya, el páncreas, el pobre, le tenemos ahí como en una cinta de correr, cada vez más y al final dice, hasta que hemos llegado no puedo con tanta carga, me desbarato, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer, Fabi? Pues hay que hacer todo lo posible para controlar el azúcar cuanto antes, para prevenir precisamente esas complicaciones, ¿no? Los especialistas suelen decir que el estilo de vida afecta mucho a la diabetes. Te nos has bloqueado ahora. Ay, que te pierdes la conexión. Ahora Se pierde la conexión, Fabi. A ver, ahora, repítenoslo otra vez por si acaso, no se me ha quedado. ¿no? Digo que de vida, no te Ahora aparece. el estilo de vida es importantísimo. Entonces, hay cosas que debemos de hacer a diario. Lo primero, ejercicio. Un pequeño ejercicio, quizás 3 veces por semana. No tiene que ser un ejercicio intenso, pero sí es necesario para también aprovechar pues esa función que, como hemos comentado antes, ¿no? De que el músculo está ayudando también a metabolizar el azúcar. Como te decía, una cosa que he descubierto me ha dejado muy asombrada, la verdad. Nunca lo había escuchado, que estaba involucrado, que los músculos estaban involucrados en el metabolismo del azúcar. Por supuesto, comer mucha fruta y verdura, entre 5 y 7 piezas diarias, como raciones, digamos, de fruta y verdura, al ser posible. Incluso para alguien que no sea diabético todavía, quizá incluso algunos expertos te dicen que puede ser incluso que más, que 8 o 10. Luego, intentar comer carbohidratos complejos. No, precisamente no son los que solemos comer nosotros, pues legumbres, por ejemplo, no tanto pan, tanto arroz, tanta pasta, porque eso lo que hacen es que el azúcar suba de forma más paulatina. Entonces nos va a ayudar a que no tenga un pico tan alto y no sature precisamente nuestro páncreas, ¿no? Es un poco como cuando haces un fuego, si le echas un palo más gordo, pues se va a ir quemando más lentamente que si le echas palillos muy chiquitillos que se van a quemar de momento y va a alimentar el fuego mucho más rápidamente. Lo mismo, hay que comer grasas saludables, evidentemente, y hay que comer proteínas, pero también de forma controlada, limitar lo que es la proteína animal, las carnes rojas, tampoco son... También Ahí se te va la vamos a conexión ahí un hablar poco. ¿Me puedes Ahora, oír? subes y bajas un poco. Pero bueno, más o Que, menos que estamos en ello.
se va oyendo, ¿no? Lo que yo Sí, decía, pues un elemento fundamental dentro de todo lo que nos va a ayudar con la diabetes también es el tema de mantener unos niveles altos de glutatión. Ya hemos hablado varias veces de esta molécula y en concreto, pues su función de limpieza. Tenemos que decir que el glutatión está en todas las células y hemos dicho que la diabetes afecta también a todas las células y al funcionamiento de esas células. Entonces, podemos utilizarlo como herramienta para protegernos, precisamente. ¿En qué sentido? Pues aprovechando la función de limpieza que tiene el glutatión, la antioxidación que va a aportar a nuestra célula. Si la limpia, pues va a disminuir el riesgo de complicaciones, evidentemente, y va a evitar también lo que sería una gravedad máxima de la enfermedad. Si mantenemos nuestras células limpias, pues van a poder y no te fallar vas. que si no lo están. Pues si estoy con el 4G porque estoy fuera de casa y entonces pues se ve que Ah, aquí tenemos la cobertura de las... una. Ah, amigo, sí, sí, sí se nota, sí. Y luego pues también Bueno, contribuir a desintoxicar el hígado y los músculos, que ya hemos comentado antes, que son una parte importante, que ayudan a metabolizar el azúcar más rápidamente y así no se va a mantener tan alto tanto tiempo, ¿no? Entonces, toda esa función del glutatión se puede aprovechar muy bien. Yo vuelvo a insistir en el tema de glutatión, ya también lo hemos dicho varias veces, la gente escucha glutatión, se va al Google, busca glutatión, se encuentra la página de Amazon y se encuentra el glutatión oral, ¿no? Que en pastillica para que te metas el glutatión. Pues eso ya sabemos que no es efectivo, ¿no? Que esto es como si intenta meter un piano por una puerta muy pequeñita, no va a llegar a entrar, pues el glutatión no va a llegar tampoco a nuestras células. Lo suyo es utilizar un precursor. Y bueno, nosotros utilizamos uno que es magnífico, desde luego, un donador de cisteína, literalmente. No sé si tú a lo mejor nos puedes comentar un poquito sobre él y cómo funciona todo lo que es el tema de glutatión. Ya lo hemos comentado, pero sí, yo creo que es interesante porque siempre dejamos en el tintero. sí, sí, la verdad es que el glutatión es, no sé, nuestra... Bueno, hay un doctor, el doctor Cholkov, que dice que es la octava maravilla. O sea, fijaros a qué nivel, que lo está diciendo un doctor que, bueno, tiene un currículum tela marinera, ¿no? Y dice que es la octava maravilla. El glutatión está en todas nuestras células y eso es el antioxidante maestro. O sea, por excelencia, el glutatión es el antioxidante maestro. Sí, es verdad que tenemos otros alimentos que también son antioxidantes, como el té verde y bueno, ciertos alimentos, el brócoli que comentábamos también el otro día, pero glutatión, pues también una noticia que vi es que, por ejemplo, antioxidantes son muy buenos la vitamina C y la E, pero también necesitan del glutatión para que realmente lleguen a ser efectivas esa vitamina C y E, que a veces tomamos complejos vitamínicos y decimos, pues es que el caso es que no me ha hecho nada. Pues es que a lo mejor no tenemos niveles de glutatión que nos ayuden a absorber, a asimilar esas vitaminas. Entonces también juega ahí un papel importante. Por supuesto, en el sistema inmunológico, pues le regula, es un modulador, ¿no? Del sistema inmunológico, que eso también afecta pues, pues a todo. Luego tenemos aquí la guía de glutatión y luego os voy a leer un poquito bueno, todos los experimentos y todas las tareas, todos los trabajos que se han hecho sobre glutatión y es que es una maravilla, ¿no? Y el cuerpo está preparado para hacer frente a cualquier adversidad. Pero claro, a veces abusamos de alimentos y nos intoxicamos de una manera exagerada y los niveles de glutatión, igual que cualquier
otra sustancia que tengamos, van bajando, van en decadencia con la edad y necesitamos, pues bueno, darle un empujoncito, ¿no? Y entonces ahí viene la cisteína, que es, bueno, glutatión es una molécula compuesta por 3 péptidos, que son unas proteínas chiquititas. Una se llama glutamato, la otra se llama o ácido glutámico, no me va a salir a la otra, y La gli- eh, la glicina, efectivamente, la glicina y la cisteína. ¿Qué pasa? Tanto la glicina como el ácido glutámico, pues lo podemos tomar en los alimentos, vamos, que habitualmente tomamos. La cisteína es un poco más complicado porque es termolábil. Eso quiere decir que con el calor se degrada, se destruye. Entonces, cuando comemos, pues los huevos crudos tienen cisteína y la carne cruda y la brócoli cruda. En el momento que lo cocinamos, pues ahí pierde muchísimo, con lo cual llega a la célula, pues muy poquito. Mientras que la cisteína enlazada está protegida por otra proteína que lo que hace es que pueda llegar hasta la célula, que pueda atravesar la célula, las paredes de la célula y pueda llegar prácticamente íntegra esa cisteína. Y esa cisteína es la que necesita la célula para que luego la célula cree el glutatión que necesite según lo que tenga que hacer frente, porque no siempre necesita a lo mejor el 100% de glutatión. El cuerpo es sabio y dependiendo de lo que necesite, el cuerpo generará de forma endógena, tiene que ser el propio cuerpo el que lo genere, no, como decías tú hace un momento, comprar glutatión y en pastillas o bueno, hay en varias formas, varios formatos de tomar glutatión, pero eso es de forma exógena, eso no llega a la célula más que entre un 13 y un 15%, mientras que con el donador de cisteína está comprobado que puede llegar entre un 95 y un 97%. Yo creo que la diferencia es sustancial. Entonces, pues tenemos ahí un aliado magnífico que está en todas las células, igual que el azúcar, ¿no? Que bien hemos estado comentando hasta ahora. Entonces, pues no sé si quieres añadir alguna cosa más. Pues no, añadir que, bueno, el donado de cisteína es un nutriente completamente natural, no tiene contraindicaciones, lo pueden consumir desde cualquier edad, incluso mujeres embarazadas y bebés, perfectamente. Es algo natural y simplemente va a aportar a nuestro cuerpo lo necesario, como hemos dicho, para que eleve nuestros niveles de glutatión y funcione de forma óptima. Es una ayuda que le estamos dando para que funcione todo mejor, ¿no? Y bueno, esto la verdad que podemos estar hablando del donador de cisteína durante horas. Entonces, pues lo que sí nos gustaría es invitaros a alguna sesión de Zoom que solemos organizar para que os podamos dar más detalles sobre este nutriente y iremos pues dando fechas y horas, ¿no? de convocatorias que vayamos haciendo por si alguien quiere conocer un poquito más. La verdad que es un descubrimiento científico que está cambiando muchas vidas. Yo siempre insisto mucho en que está dando calidad de vida a muchísima gente y también a los diabéticos en este caso, como lo hemos estado explicando. Y por eso, pues, yo creo que es una herramienta que nos interesa conocer y dar a conocer, evidentemente. Bueno, pues yo quiero leeros un poquito de la guía completa de glutatión, que bueno, pues aquí el doctor Goodman, Jimmy Goodman, pues es el mayor experto en glutatión y la verdad es que hay infinidad de estudios y por supuesto el glutatión con la diabetes pues también tiene su capítulo y bueno, voy a destacaros algo que me ha parecido, bueno, que es importante que os quedéis con ello, ¿no? Que glutatión desempeña un papel fundamental en la prevención de la diabetes, ¿vale? Para que no haya complicaciones, sobre todo a largo plazo, ¿vale?
que previene problemas circulatorios, digamos, esto diciendo al final, bueno, pues es cuando tenemos exceso de azúcar en la sangre, entonces eso también acarrea pues problemas circulatorios y creando pues arteriosclerosis y accidentes cerebrovasculares que antes ya lo hemos comentado. También hemos dicho que mejora el sistema inmunológico y que puede evitar el que se tenga que ir muchas veces a los médicos porque con el glutatión pues va a regular ese azúcar y va a hacer que no se generen tantas infecciones. Entonces va a evitar el que se tenga que ir también muy a menudo a veces a hacer curas, que yo sé de gente que tiene diabetes y enseguida se hacen úlceras, se hacen heridas y tienen que estar por meses, te diría que hasta yendo a hacer curas porque esa herida no acaba de cerrar, otra vez se abre, en fin, que hay que tener mucho cuidado con ellas. Y luego también pues nos hace hincapié de que también se han hecho estudios que las personas que tienen diabetes se ha comprobado que tienen bajos niveles de glutatión. Entonces, ahí hay una relación totalmente directa, ¿no? De lo bueno que puede ser glutatión. Y bueno, pues básicamente recordaros esas cosas porque lo demás ya lo hemos estado hablando y no vamos a repetir cosas. Sí, hacer hincapié que nos parece un tema que lo padecen muchas personas, que yo también incidiría en que no está de más hacerse una analítica. Sí, hay gente que lleva años y años y años sin ir a los médicos hasta que de repente tienen algo y a lo mejor ya puede ser un poco tarde. No está nada de más el hacerse una analítica, pues por ver un poco cómo funciona nuestro cuerpo, porque si no, a lo mejor nos puede estar dando pequeñas alertas y no nos damos cuenta hasta que ya las complicaciones puedan ser luego más graves y más serias, ¿no? Es por bajar esa cifra de ese porcentaje que hemos dicho de personas que tienen diabetes y no están diagnosticadas, no lo saben. Pueden ya, bueno, pues prevenirlo no solo en la dieta, sino, bueno, pues con el precursor de cisteína que hemos estado diciendo, ¿no? Exactamente. Sí, vamos a intentar no engrosar esas cifras, ¿no? Vamos a procurar por nosotras por lo menos y bueno, pues mucha gente que se haga más consciente de que hay que tomar las riendas de su salud y no pensar, bueno, esto no tiene solución. Sí, todo este tipo de patología, cuando la cogemos con tiempo, pues sí se pueden controlar, evitar en un primer momento y si está ya demasiado avanzado el proceso, pues por lo menos controlarlo y evitar complicaciones más graves. Yo creo que eso es lo importante también de este mensaje, ¿no? Que hay herramientas para ello, y hay que aprovechar esas herramientas. Efectivamente. Pues bueno, yo creo que llegamos hasta aquí. Uh-huh. Dar las gracias a las personas que se han conectado y bueno, el resto supongo que si quieren, no se sabe cuándo, a lo mejor dentro de 4 meses la gente nos puede estar viendo lo que estamos grabando ahora, así que deseando que os llegue esta información, que os aporte y que os haga, bueno, no meteros miedo, sino todo lo contrario, hacer por prevenir, ¿no? Por tener, pues eso, calidad de vida, que al final es lo que buscamos realmente. Crear conciencia, sobre todo. Eso es. Y nada, os iremos anunciando y de esas charlas, de esas bueno, pues conferencias que hacemos de Zoom, donde hablamos de este nutriente tan maravilloso. Y bueno, si alguna queréis hacer alguna pregunta, pues como tenéis nuestro Instagram, pues también estamos a vuestra disposición. Exactamente, sí. Cualquier duda, cualquier pregunta, estamos ahí para contestarlas, para los que lo vean luego a posteriori, porque se ve que es complicado dar con la hora correcta. Ahora en verano todo es más, porque ahora cada uno vamos a un ritmo diferente. Sí, totalmente de acuerdo. Pero bueno, Vale. para publicar, no pasa nada en absoluto. Muy bien, Fabi. Pues nada, entonces nos despedimos aquí
Y nada, ya os iremos anunciando más Zoom que vamos a hacer y más directos de otros temas que nos parecen también súper importantes. Así que nada, os esperamos a la próxima también. Hasta luego. Buenas noches.